¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva temporada de este programa de Activa el Cambio, de esta casa, donde vamos a abordar un asunto muy importante como es el medio ambiente, un tema que está muy de moda, desgraciadamente, porque todos saben que el cambio climático del que tanto se habla, hay gente a favor, gente que demoniza el tema del cambio climático, muchas opiniones, y creemos que es importante concienciar a la ciudadanía de lo que está pasando, de lo que está por venir y de qué manera se le puede poner freno. Por eso desde esta casa, como decimos, apostamos por este tipo de programas medioambientales para intentar concienciar sobre todo lo que hay que hacer para frenar esta ola, que irremediablemente la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Solo hay que ver las imágenes que están apareciendo cada 2x3 y que obviamente hay que intentar atajar el problema. Para ello hoy contamos con nosotros con Javier Benavente, que es el decano de la Facultad de Ciencias del Mar de Cádiz y también ambientales, y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Valle de Cádiz, al que ya saludo y al que le agradezco muy mucho que haya hecho un hueco en su apretada agenda para estar aquí con nosotros para hablar de un tema que creo que es muy importante. Javier, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Javier, este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿En qué situación se encuentra el planeta y por qué es importante que se conmemore y se recuerde año tras año esta celebración? Pues efectivamente la ONU decidió crear este Día Mundial del Medio Ambiente porque la situación era preocupante. En algunas cuestiones, como son la contaminación con algunos productos, a través de esta presión y la celebración de este tipo de días, se creó una concienciación que ha ido mejorando algunas de las condiciones que había. Sin embargo, por desgracia, el ejemplo que mencionabas al inicio, el cambio climático, pues seguimos montados en una ola que cada vez va creciendo, cada vez va más, ¿no? Estamos llegando muy tarde tanto a los temas de mitigación como incluso a los temas de adaptación, ¿no? Y parece que hay que seguir recalcando que el planeta es finito, ¿no? Has hablado del cambio climático, Javier. Se ve como, para mucha gente se ve como algo lejano, ¿no? Pero estamos viendo que está habiendo efectos devastadores, ¿no? Basta con ver las últimas lluvias, todo lo último que ha habido. Parece que afecta a otras zonas, los polos, que sí hay de hielo, pero ya se deja notar en zonas como el caso San Fernando y especialmente la bahía de Cádiz, ¿no? Efectivamente. Como dices, ya no es una cuestión de futuro. Desde hace ya prácticamente una década, desde el mundo de la academia, desde el mundo de la investigación, ya estamos hablando de que tenemos que adaptarnos. Es decir, el cambio climático ya está y necesitamos adaptarnos. Véanse los ejemplos de los últimos años que hemos tenido en nuestro país. Hemos pasado de un año con incendios donde se ha quemado media España a el tren de borrascas que se ha denominado este invierno en nuestra provincia precisamente, con fuertes precipitaciones, donde hemos pasado de 5 o 6 años de sequías muy marcadas a precipitaciones muy concentradas, ¿no? Que son signos de ese cambio climático. Y como bien hablabas, es decir, parece que es muy lejano lo que está ocurriendo con los polos, pero por desgracia lo estamos viviendo en ciudades como San Fernando, ¿no? El hecho de que se estén derritiendo los polos y sobre todo lo que está ocurriendo en los últimos años, que se está acelerando, porque ya no son los casquetes polares, sino lo que está derritiendo en los últimos años ya son hielos continentales, como ocurre en Groenlandia, están haciendo que el nivel del mar se incremente, ¿no? Y en sitios como la isla de San Fernando, pues sea de los sitios más sensibles que tenemos posiblemente en nuestro país. Javier ha hablado, por ejemplo, ¿no?, del tema este de las tormentas que ha habido. O sea, creo que son imágenes que la gente se tiene que concienciar de que se puede volver a repetir, ¿no? Cuando llegue, ahora estamos a las puertas del verano, pero volverá a llegar un invierno, y son situaciones que quizás se van a volver cotidianas si no se pone en freno, ¿no? Efectivamente, las previsiones que de hecho hay para nuestro país es que cada vez tengamos sequías más acentuadas, como hemos vivido antes de este tren de borrascas. Parece que nos hemos olvidado, pero las últimas reuniones aquí con el Ayuntamiento de San Fernando, con Cádiz, eran los problemas de abastecimiento hídrico. Si recordamos, el verano pasado teníamos las duchas, los lavapiés de todas las playas cortados porque no iba a haber agua. Íbamos a empezar como las restricciones que, si recordamos que uno ya va teniendo una edad, habíamos sufrido en los años 90, finales de los 90, donde uno había que ir corriendo a casa para ducharse porque cortaban el agua por las tardes. Pues eso es, según el IPCC, es lo que cada vez vamos a tener más acentuado, y por supuesto lo que vamos a tener, esos periodos de lluvia que también tendremos cada vez más concentradas. Vamos a hablar como una tropicalización de nuestro clima, ¿no? Y donde esas precipitaciones, cuando tengamos un año lluvioso, van a estar muy concentradas en el tiempo y en el espacio. Recordemos a Dana, por desgracia, que ocurrió en Valencia, o este año lo que hemos tenido aquí, ¿no? Son eventos cada vez más violentos y más concentrados.
por las connotaciones que tiene esta zona, Javier, es más dada ese tipo de fenómeno que, por ejemplo, no sé, que el centro de España, que se dan condiciones aquí para que eso sea más repetido, o eso no tiene nada que ver, eso nunca se sabe. No, en el caso de la sequía va a afectar a toda España. De hecho, está afectando casi más a las zonas del norte, como se vio, porque en muchos casos están menos preparadas por las infraestructuras hidráulicas, pero va a afectar a toda España. Lo que sí que ocurre es que en zonas como Cádiz, en la provincia de Cádiz, tenemos la sierra, por desgracia lo que han sufrido nuestros compañeros de Grazalema, que se encuentra con los frentes atlánticos. Entonces, ahí sí que se están produciendo esas precipitaciones tan violentas como las que hemos visto, pero se ha visto también en todo el occidente de la península ibérica. Ha ocurrido, nos hemos preocupado menos, pero han tenido inundaciones también en nuestro país vecino, en Portugal, durante la misma época. Es decir, están afectando por igual, vamos a tener los mismos problemas en las mismas latitudes, por así decirlo. La Universidad de Cádiz, en este caso Hidralia, han fundado una cátedra para realizar estudios y concienciar sobre lo que está sucediendo, ¿no? ¿Sobre qué va a tratar dicha cátedra, Javier? En nuestro caso y en el caso de Hidralia, cuando nos unimos para esta cátedra, la preocupación venía dada fundamentalmente por esa adaptación al cambio climático en zonas costeras, ¿no? Lo que estamos viendo en un entorno como es San Fernando, que está dentro, en el corazón precisamente del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y completamente rodeada por esteros, antiguas salinas y demás, lo que estábamos viendo es que el abandono de esa actividad tradicional y el ascenso progresivo del nivel del mar estaban generando una especie de tormenta perfecta para que una ciudad como San Fernando acabara inundada, o por lo menos todos sus alrededores o las zonas más bajas. Y además esas inundaciones vinieran agravadas durante precipitaciones, por ejemplo, como las que hemos tenido este invierno, unidas, en la mayoría de los casos, fíjate, unidas a momentos donde el nivel del mar está todavía más elevado, si cabe. Porque es muy importante esta colaboración público-privada que se inicia. Javier, entiendo que tiene que ir todo el mundo de la mano, ¿no? Instituciones, empresas, porque debe de ser una cosa de todos, ¿no? Realmente estamos viendo en el Parque Natural que si no tenemos una colaboración, tanto de entidades públicas, en este caso la universidad, o como ocurre en otros sitios, como ocurre con la Consejería de Medio Ambiente, o el Ayuntamiento de San Fernando, o el Ayuntamiento de Puerto Real, y las iniciativas privadas, por así decirlo, tendríamos un constante inversiones por parte de la administración pública. Muchas de ellas no van a ser sostenibles, no podemos estar intentando mantener, por ejemplo, una posición de la línea de costa si no tenemos también un apoyo, por ejemplo, del sector privado, ¿no? Y por otro lado, en este caso, que supone Hidralia, pues nos encontramos con la empresa de abastecimiento de aguas, ¿no?, que tiene esa gestión del agua de San Fernando y que tiene nada más y nada menos que, compartido con Cádiz, la depuradora, y precisamente la depuradora en una zona dentro del Parque Natural, en una zona de esteros y muy pegada a una zona inundable dentro de esos esteros, ¿no? Cada vez los mensajes son más catastróficos, ¿no? Por desgracia, en un mundo tan globalizado como el que tenemos, donde todo está a un golpe de clic, se puede generar opinión, tanto a favor como en contra. Hay un debate importante abierto, ¿no? Se habla de negacionismo, se habla de muchas cuestiones, pero el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural cree que hay esperanza para por lo menos, no sé si frenar o revertir esta situación que parece que la tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que hay esperanza y te lo voy a comentar por unas cuestiones que han pasado muy cerquita a lo largo de este mes. La primera es que hemos logrado enviar por fin con todas las administraciones, ayuntamientos de la bahía, ecologistas, el sector privado, es decir, todas las empresas de acuicultura, de salicultura que tenemos, la colaboración, por supuesto, de la Consejería, que es la que envía este tipo de expedientes, e incluso el Ministerio. Hemos logrado enviar el expediente al Ministerio para su revisión de los esteros de la Bahía de Cádiz como sistema importante de patrimonio agrícola mundial. ¿De acuerdo? Esto significa que yo espero que en un futuro nos declare la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación, la Agricultura, nos declare como un sistema importante, ¿no?, de explotación tradicional, y eso nos ayude a conservar este paisaje y esta actividad, ¿no? Y hemos sido todas, como te decía, todas esas administraciones y todos esos organismos de la mano. Y por otro lado, la semana pasada nos juntamos toda la gente que hemos estado impulsando una nueva, vamos a llamarlo plataforma, pero al final hemos denominado Alianza de Bahía Azul,
y nos hemos juntado aquí en San Fernando, en las Salinas San Vicente, pues éramos más de 60 personas, de diferentes colectivos, diferentes administraciones, diferentes empresas, de diferentes organizaciones no gubernamentales, y como te decía, desde ecologistas hasta empresarios, ¿no? Todos de la mano, apostando por la conservación de este paisaje. Es decir, creo que este tipo de iniciativas nos da más que esperanza, ¿no? Ver que desde diferentes sectores estamos totalmente concienciados con la conservación de nuestro entorno y que tenemos que ir todos de la mano para luchar por esa conservación. Yo creo que un ejemplo como ese no puede dar más que esperanza. Y en el caso de las administraciones, Javier, yo entiendo que también habrán captado el mensaje, ¿no? Porque con independencia de colores políticos, de todo lo que sea, esto es una cosa que es a nivel global, a nivel mundial, y que no se le puede dar la espalda de ninguna de las maneras y desde ninguna de los sitios, ¿no? que tienen que aportar para esto, ¿no? Desde luego, este es vamos a decirlo, un golpe en la mesa, un aldabonazo por parte de la sociedad civil local. ¿Qué ocurre? Que en esa sociedad civil local están también todas las alcaldes y alcaldesas de diferentes colores. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que estamos viendo aquí en el entorno de la bahía, pues es un problema para la gente que vivimos aquí, ¿no? Pero muchas veces es difícil trasladar eso a Madrid. Muchas veces es difícil trasladar eso a Sevilla, incluso aunque está más cerca, ¿no? Y eso me lo comentaba hasta gente del Ministerio, la gente de la propia Conserjería. Es decir, nos tenéis que transmitir que hay un problema, porque muchas veces parece que necesitamos un altavoz. Y no vale que al final vaya un solo alcalde o vaya una universidad, como la Universidad de Cádiz, a plantear un problema a un ministerio o una consejería. Tenemos que ir a este tipo de plataformas donde vamos todos juntos y que vean que no es un problema que se le ha ocurrido a un determinado alcalde o a veces a algún promotor o a algún empresario o a alguna asociación ecologista que dice tenemos un problema, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas demuestra que estamos todos juntos y que los alcaldes y alcaldesas se tienen que apoyar en esta sociedad civil. Es que quizás eso nos ha abierto la sensación que quizás desde Madrid, como bien dice, se vincula, porque estamos hablando de la zona de Cádiz, ¿no? Se mira hacia acá y solo se piensa que esto es playa, ¿no? Y sin embargo no se mira lo que hay de ahí para adentro, ¿no? Y quizás es lo que tú dices, no es lo que hay que vender, ¿no? También. Sí, sí. Efectivamente, estos días tenemos la regeneración de la playa de Camposoto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la universidad también hemos hecho un estudio sobre el tema de la economía azul. ¿Qué ocurre? Que dentro de la economía azul, el turismo costero representa más del 30% de la economía. Es decir, yo entiendo, y todos entendemos que al final hay una necesidad de mantener, ¿no?, esas playas. Pero luego vemos que hay una parte del sector, que es la acuicultura, que es la salicultura, que tienen un porcentaje menor dentro de esa economía azul, pero dentro de la economía azul siguen siendo un sector, ¿no? Y que estamos demostrando que incluso en algunos casos también representan al turismo costero, ¿no? Entonces, creo que desde las administraciones como la universidad o la sociedad civil tenemos que convencer a nuestros representantes que hay que mantener y diversificar estos sectores. Y cuando hablamos de conservar nuestra costa, pues no solo hablamos de conservar nuestra playa, también tenemos que conservar nuestras marismas. Además, me comentabas antes de entrar a la entrevista el sinfín de posibilidades que no tiene todo este espacio, ¿no? Porque uno se pone a pensar, como es el caso de vosotros, que sois unos estudiosos de la materia, y el caso del Parque Natural tiene infinitas posibilidades si se trabaja bien, ¿no? Tiene infinitas posibilidades y problemas. Es que me estaba acordando ahora de un trabajo fin de grado que se ha defendido de un estudiante allí en la propia facultad, que hasta ahora nosotros hablamos de cómo se retrocede la línea de costa, en las playas, por el ascenso del nivel del mar. Pero bueno, dentro de este trabajo de investigación que ha hecho esta estudiante, que era una chica, hemos visto que nuestras marismas estaban retrocediendo más de 1 metro al año, incluso más que nuestras playas en algunos casos, ¿no? Y eso está significando que tenemos un problema para muchas de esas actividades, ¿no?, que te comentaba, esa acuicultura, esas salinas, esa producción de sal tradicional, ese turismo de avifauna que estamos teniendo, es decir, que es de un alto valor económico, es decir, que estamos teniendo visitas aquí al Parque Natural de grupos que vienen de Gran Bretaña, de Francia, de Holanda, para precisamente observar la avifauna que tenemos y que es un turismo de alto nivel económico y de alto poder adquisitivo, ¿no? Y que si empezamos a perder esos esteros, en un futuro vamos a perder esas posibilidades que estamos teniendo, ¿eh? Hace poco hemos mantenido una reunión precisamente para el turismo de cruceros,
para que ese turismo de cruceros se una también al turismo de avifauna y al turismo acuícola que tenemos en el entorno de la bahía, y que da unas posibilidades enormes, ¿no? Las nuevas producciones, por ejemplo, de salicornia, ligadas con el mundo de la medicina, que estamos teniendo también en el parque. Es decir, tenemos una diversificación en cuanto a especies de cultivo, no solo las tradicionales de lubina, dorada, que existían hasta ahora, sino que existen nuevas especies que se están produciendo, nuevas iniciativas como, por ejemplo, la producción no me sale ahora, las medusas, la que tenemos para la producción en el entorno de la bahía, o la producción de salicornia que te comentaba anteriormente, que están diversificando la producción en todos los esteros y generando una actividad económica que no podemos perder en una zona donde necesitamos esa diversificación. Javier, ¿cree que esta imagen apocalíptica que surge sobre el cambio climático es lo que da impulso precisamente a esas teorías que se posicionan en contra, a todo este movimiento, ¿no? que parece que tiene los ojos vendados, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí, a veces quizá, eso lo hemos hablado muchas veces en la reunión, a veces hablar de ese catastrofismo le quita esperanza a la gente y es la gente la que decide coger un camino de la negación, ¿no? Pero bueno, muchas veces detrás de la negación lo que hay sectores económicos que lo que están buscando es seguir con una economía tradicional, con una economía que niega las energías renovables, que aquí tenemos un potencial en Andalucía con las renovables, y que muchas veces hay que decirlo que muchos de esos sectores negacionistas están subvencionados por muchas de esas economías tradicionales, vamos a llamarlo así. Mirando de cara al futuro, Javier, y atendiendo a esa evolución que se espera con el cambio climático, no sé, en su mente o la de la gente que te rodea, ¿cómo veis la bahía, ¿no? En ese futuro, ¿no? Aplicando todo lo que me estás diciendo, sabiendo que el cambio climático está ahí, a Javier veramente, ¿qué bahía se le dibuja en la cabeza? Pues yo veo un buen futuro, porque tenemos unas actividades económicas que suponen también una adaptación precisamente al cambio climático, ¿no? Yo comento en mis clases cómo estructuras como son las vueltas de fuera se están utilizando en países como Holanda, en Gran Bretaña, como, vamos a denominar las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como pequeños diques donde no se utiliza el hormigón y detrás lo que se reconstruye como una marisma que sirva además para adaptarse a las inundaciones, ¿no? Como ha ocurrido este propio invierno, como se ha visto como los esteros han servido para que el puerto de Santa María o Puerto Real no se inundaran con esas precipitaciones que teníamos, ¿no? Y precisamente en esos esteros, además, hacia el futuro, tenemos un futuro ligado a la economía azul, ¿no? El otro día estaban en Sevilla y se presentaba la memoria la última memoria de la economía azul andaluza, y hablaban del ejemplo de la Bahía de Cádiz como uno de los motores, ¿no? Donde están empezando a abrir pequeñas empresas ligadas a este paisaje que tenemos y que están sirviendo como ejemplo para otras zonas. O sea que en general veo unas actividades económicas que además nos pueden servir para adaptarnos a ese ascenso del nivel del mar. O sea que yo creo que podemos ser un ejemplo para otras regiones de nuestro país y de Europa. Javier, ya por último, más en clave local de San Fernando, has hablado antes de la playa de Camposoto, de ese aporte de arena. Esa imagen es preocupante de que se pueda volver a repetir de cara al futuro, ¿no? Porque recordemos que se echó arena prácticamente hace un año, se ha tenido que volver a repetir incluso con más arena esta temporada. Además, como sabemos, los inviernos parece que están durando más, que no te puedes meter en faena hasta que no veas, y bueno, prácticamente retrasa también la temporada de verano, ¿no? Porque están ahora las máquinas trabajando, las vemos allí. Camposoto en ese aspecto es una playa que sufre con este tipo de situaciones más quizás que otras. Posiblemente la que más sufra del entorno de la bahía, para lo poco antropizada que está, porque recordemos que Camposoto lo que tiene detrás es una pequeña carretera y un canal. De hecho, desde la universidad lo que hemos propuesto al Ministerio es que se realizara un retranqueo sobre el propio canal, ¿no? Porque si nos fijamos en todas las flechas de Camposoto, la parte más natural no aparecen tantos fangos, ni ha tenido tantos problemas, y las dunas se han recuperado de una forma natural, ¿no? Efectivamente, Camposoto está teniendo un problema relacionado con el ascenso del nivel del mar, pero hay mucho más relacionado con las playas, y es que a todo nuestro litoral, el problema que ha habido en Matalascañas este invierno también, mucho más grave incluso que el de Camposoto, se debe fundamentalmente a una falta de sedimentos. Todos nuestros ríos
desde el Guadiana, el Guadalquivir, el Guadalete, están completamente regulados desde los años 50. Somos el país que más embalses tiene de toda Europa. Eso significa que toda la arena que transportaban esos ríos y que alimentaban nuestras playas ya no llega desde los años 50. Por tanto, lo que reconstruía nuestras playas y nuestras dunas, ese material está faltando y lo estamos aportando a base de regeneraciones. Es decir, tenemos un problema, pero no solo en Camposoto, a nivel de toda la costa, fundamentalmente atlántica, y la costa del Sol en la provincia de Málaga. Tenemos que empezar a calcular lo que es realmente rentable, porque como estamos viendo, y como no es que hubiéramos pronosticado, nosotros teníamos las previsiones, las regeneraciones cada vez van a tener que ser más frecuentes y posiblemente con más volumen. Javier, muchísimas gracias por darnos esta cátedra, ¿no?, sobre medio ambiente y abrir un poquito los ojos, ¿no?, sobre, que creo que lo que viene, que es importante, que es de lo que se trata este programa de Activa el Cambio, para hacer ver a la gente que se está actuando, pero que es necesario que la sociedad sepa lo que viene. Y bueno, yo creo que también una parte muy importante, que es a nivel educacional, que desde la base creo que sí se está trabajando bien, ¿no?, para las futuras generaciones, y que por ahí también es una cuestión importante, ¿no?, que desde pequeño, como se dice, ¿no?, regar la plantita para que cuando llegue el momento determinado, este tipo de situaciones pues la tengan ellos un poquito más controladas, que quizás a los más adultos se nos ha ido de las manos, ¿no? Efectivamente, la mayoría de los niños, lo tengo visto en mi propia casa, al final son los primeros que empiezan a cerrar los grifos en casa, a apagar las luces, a hablarte de reciclado, y yo creo que estos están creciendo y pueden ser el futuro para un mundo mejor. Y mira, y aprovecho para decir ese tema de educativo, que este año de nuevo San Fernando va a tener la Noche de los Investigadores, este año de nuevo aquí, y que el año pasado, que montamos varios talleres desde nuestra facultad, tengo que decir que aquello fue un éxito tan rotundo que acabamos agotados en los talleres medioambientales que dimos. Javier, que muchísimas gracias y encantado de tenerte aquí con nosotros y de escucharte, ¿no?, hablar de cosas que creo que son interesantes y que les gustan mucho a la gente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.